Queridos chicos, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Estaremos trabajando el tema de cinemática. Sí, estamos avanzando el día de hoy con las definiciones generales, temas importantes acerca de lo que es la cinemática. Bien chicos, todas las cosas del mundo físico están en movimiento, absolutamente todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Este fenómeno ha despertado un interés natural en el hombre, básicamente por entenderlo, predecirlo y controlarlo. ¿Sí? El estudio de cinemática tiene que ver, en otras palabras, con con el movimiento que realizan los distintos cuerpos, los distintos objetos en el mundo. Bueno, la definición sería la siguiente: la cinemática analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones fundamentales. Pero hay un detalle importante: que la cinemática no toma en cuenta las causas que generan el movimiento. No toma en cuenta, por ejemplo, si alguien lo está empujando, si alguien lo dejó caer. No se toma en cuenta, sino más bien se toma el movimiento por sí mismo. Ese es el objetivo en sí del estudio de la cinemática. Antes de seguir avanzando, es importante también tener claro la definición de una partícula. Generalmente nosotros estaremos usando esta palabra. ¿Qué es una partícula? Es un cuerpo considerado como un cuerpo que es considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación con las magnitudes de las distancias analizadas. Por ejemplo, una pelota de fútbol en relación con una cancha, un avión en relación con un vuelo que existe entre dos ciudades. ¿Sí? Realmente se estudia la partícula y pueden ser diferentes cuerpos. Puede ser una cartuchera, puede ser una masa, puede ser un balón, una pelota, puede ser una caja, puede ser distintos tipos de elementos, así como también un auto, un avión, un tren, etcétera. Pero nosotros realmente no vamos a tomar en cuenta el, el peso, la masa que tiene estos objetos, estas partículas. ¿Sí? Bien chicos, antes que nada es importante igual tener claro que es un sistema de referencia. Es un cuerpo o partícula que junto a un sistema de coordenadas permite determinar la ubicación de otro cuerpo en un instante dado. La descripción del movimiento depende del sistema de referencia con respecto al cual se defina. En cada análisis del sistema de referencia se considera fijo. De manera general, se hacen los estudios tomando como referencia la Tierra, o sea, para un observador inmóvil en la superficie de la Tierra. Ahora, esto en palabras mucho más claras, un sistema de referencia es algo que nosotros tomaremos en cuenta para hacer este estudio. Voy a poner un ejemplo en el cual todos nosotros creo que hemos estado involucrados alguna vez en algún momento de nuestra vida. Un auto que está en movimiento, chicos. Nosotros cuando vamos dentro de un auto, puede ser un automóvil, puede ser un autobús y va a través de la carretera, generalmente nosotros percibimos o no percibimos la velocidad a la que se mueve. ¿Qué dicen chicos? ¿Se percibe o no se percibe? Quiero escuchar sus respuestas. Yo creo que sí, Lice. Ya, sí percibimos la velocidad, ¿no es cierto? Si nosotros miramos hacia adelante, parece como que no se moviera muy rápido el auto, ¿verdad? Cuando estamos dentro del auto. O por ejemplo, si estamos en un bus, ¿qué sucede? Si el bus está en movimiento, ¿es fácil caminar en el interior del bus o no? ¿Fácil o difícil? Si estamos dentro de un bus en movimiento. No es muy difícil, sí es posible, chicos, caminar en un bus que se mantiene en movimiento. Sí, sí, realmente sería fácil. No hay ninguna complicación. ¿Cuándo habría complicación? Si es que el conductor frena de golpe o si acelera de golpe, ¿verdad? Y que, bueno, muchas veces pasa en la vida diaria ese asunto. Pero ahora, una persona, imaginen una persona que no está en el autobús, ¿sí? ¿Qué mira él? ¿Qué miraría él si no está en el autobús?
Bueno, si una persona no está en el autobús, puede estar en la vereda, estar mirando. Él mira que el autobús obviamente se va a mover a cierta rapidez, ¿sí? Puede ser una rapidez muy grande o una velocidad muy grande y puede ver incluso si es que frena, si es que acelera también. Y ese es un observador que está desde un punto de vista diferente de el que está la persona si estuviese dentro del autobús, y al igual que una persona si estuviese en un auto. Entonces, chicos, realmente el estudio de la cinemática también va a depender mucho desde dónde se encuentre la partícula, desde dónde se encuentre el observador, porque no es lo mismo observar un movimiento si yo estoy dentro de un auto, de un autobús, siendo parte de ese movimiento, a otra persona que en cambio se encuentre fuera, que esté tal vez en la vereda o esté en otro auto, realmente será diferente, porque todo va a depender siempre del punto de vista del observador, y eso se llama ¿cómo? Se llama un sistema de referencia. El primer concepto importante para este estudio de cinemática es el siguiente: un vector de desplazamiento. ¿Qué es un vector desplazamiento? Es la variación que experimenta el vector posición de una partícula en un intervalo de tiempo. Si ustedes pueden mirar aquí, chicos, tenemos un símbolo como un triángulo. Ese símbolo como un triángulo tiene un nombre, se le llama delta, es la letra griega delta, que significa variación. Y la letra R tiene un nombre, tiene el nombre de desplazamiento. Eso será importante, chicos, porque más adelante estaremos utilizando estos conceptos. Ahora, ¿qué es el vector en sí? Desplazamiento es la variación, o sea, el cambio que existe de posición. Por ejemplo, si estaba en una ciudad A y se cambió a una ciudad B, y en cuánto tiempo hizo ese cambio de posición. Por eso nos indica un intervalo de tiempo. Y la definición, si nosotros miramos aquí en este plano cartesiano de X y Y con sus dos ejes, vamos a tener dos vectores de desplazamiento, ¿sí? Tenemos el vector inicial, que es RO, tenemos el vector desplazamiento final, que sería R. Son dos posiciones diferentes en las que se encuentra esta vez puede ser una partícula, puede ser un objeto, pero lo que realmente nos interesa es el vector desplazamiento. ¿Cómo sabemos del vector desplazamiento? Gracias a la diferencia que existe entre ambos, la posición final menos la posición inicial, como lo indicamos acá. La variación del vector desplazamiento lo encontramos definido de esta forma: posición final menos la posición inicial. El vector desplazamiento, chicos, realmente es una... Bueno, en sí el desplazamiento será una magnitud vectorial. Se convierte en una magnitud escalar si tomamos solamente su parte numérica. Pero es interesante y también importante tomar en cuenta las unidades con las que nosotros vamos a usar. En este caso, el desplazamiento es una unidad de longitud, ¿sí? Longitud, por ejemplo, podríamos usar los metros en el sistema internacional, en el sistema técnico también los metros, en el CGS los centímetros, y así, chicos, en cada uno de los sistemas de unidades que se pueden utilizar. Y es importante también esta sección, si ustedes pueden notar aquí las dimensiones. Las dimensiones también se tomarán en cuenta para saber, sin necesidad de tener ningún sistema de unidades, qué es una unidad de longitud. Esta letra L que pueden observar acá significa longitud, ¿sí? Longitud. Entonces, si me indica que el desplazamiento, el vector desplazamiento es siempre, mi unidad será una unidad de longitud, entonces no importará si es metros, si es centímetros, si es kilómetros, si es millas, ¿sí? Bueno, ¿qué es el sistema CGS? El sistema CGS de unidades es centímetro, gramo, segundo, donde sus unidades fundamentales son esas, por eso se le llama así, CGS. Pero el que nosotros estudiamos es el sistema internacional, es el que nosotros damos uso. Listo, chicos.
Bien, continuamos mirando algunos conceptos importantes también, todavía tenemos tiempo. Reposo. Una partícula está en reposo durante cierto intervalo de tiempo cuando su posición permanece constante dentro de un mismo sistema de referencia. Hablamos de reposo cuando una partícula, ¿sí?, mantiene su posición. O en otras palabras, cuando una partícula, un objeto, no tiene movimiento. Por ejemplo, un auto estacionado, un tren que también está estacionado, un avión ahí en el aeropuerto que no ha despegado, que no se mueve. O también puede ser algún objeto que tenga en casa, el celular o la computadora donde ustedes están conectados recibiendo clases. Son objetos que permanecen en reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su posición no cambia, están quietos en un solo lugar y su posición se mantiene en reposo. A diferencia de el siguiente concepto que tiene que ver con movimiento. Una partícula está en movimiento durante cierto intervalo de tiempo cuando su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia. Por ejemplo, una partícula se movió de la ciudad A a la ciudad B, entonces existió movimiento. Estoy con una pelota de tenis y se me cae la pelota de tenis. Entonces la pelota va a cambiar su posición, ¿no es cierto? Y por lo tanto existirá movimiento. Ahora entra un concepto, el siguiente concepto, chicos, es el de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Realmente, chicos, la trayectoria es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupa una partícula al moverse de un lugar al otro. Voy a poner un ejemplo para que sea más claro para ustedes, chicos. Ya todos conocemos la trayectoria del colegio a la casa, ¿verdad? Algunos se mueven, o cuando estábamos en la presencialidad, algunos iban en transporte escolar, otros eran llevados por sus padres, ¿sí? Otros, en cambio, ¿qué es lo que hacían? Tomaban el bus en la mañana o el bus en la tarde para ir y regresar a su casa, pero todos ya conocían su manera de llegar, ¿correcto? Conocían el punto de inicio y el punto final, casa, colegio, colegio, casa, nada más. Pero en cambio la trayectoria tiene bastante que ver, chicos, con las distintas posiciones que ocupa la partícula al moverse de un lugar al otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando salgo del colegio primero me voy a comer unas papas con mis amigos? Después me voy a un parque a jugar, a hacer deporte. Después de eso me voy a la casa de un amigo y estamos haciendo tareas. Después de hacemos las tareas y de ahí sí tomo otro bus para ir a mi casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la trayectoria en ese caso es diferente a la trayectoria que se hace normalmente, si tal vez van en un recorrido o en un transporte escolar. ¿O qué pasa si el transporte escolar que va por las mismas calles, por alguna razón están arreglando esa calle, están pavimentando, o hubo un choque? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el transportista? Tiene que buscar otra ruta, entonces cambiará de posición, pero todo eso se le llama trayectoria, ¿ok? Todos los lugares por los que se pasó para llegar de una posición inicial a una posición final, ¿sí? Y esa sería la trayectoria, chicos. El siguiente concepto, queridos chicos, tiene que ver con la distancia recorrida. La distancia recorrida la definimos con la letra D. En algunos casos se utiliza también la letra X, pero son las letras que generalmente se van a usar. Eso es importante que se acuerden las letras, chicos, que se utiliza para cada uno de los puntos que estamos tratando. La distancia recorrida con la letra D, ¿sí? Y acá antes, arribita, teníamos el vector desplazamiento, que es con la letra R, y con una flechita que es un vector. Entonces es importante que también recuerden todos eso. Bien, definamos entonces qué es la distancia recorrida. Es la longitud medida sobre la trayectoria recorrida por la partícula al moverse de una posición a la otra.
Y es conveniente aclarar que la distancia recorrida entre dos puntos sí depende de la trayectoria, a diferencia de lo que sucede con el desplazamiento, que es independiente de esta, y solo depende de la posición inicial y de la posición final. Este detalle es súper importante, queridos chicos, que lo podamos recalcar. En la distancia recorrida, ¿sí? Depende o no depende la trayectoria, depende o no el camino por el que me vaya en la distancia recorrida. Sí depende de la trayectoria y por eso les había puesto el ejemplo. ¿Qué pasa si se dañó bueno, se dañó bueno, hubo un accidente, ¿no es cierto? En la calle, cuando el transportista iba de mi casa al colegio. Tuvo que tomar otra ruta, ¿no es cierto? Otra ruta diferente que le tomará más tiempo incluso. Entonces, en la distancia recorrida sí se va a tomar en cuenta esas variaciones que va a existir en el movimiento. A diferencia del desplazamiento. En el desplazamiento, como dice aquí, chicos, es independiente de la trayectoria. Lo único que importa es la posición inicial y la posición final. Y nada más. Sí, no voy a tomar en cuenta esto, la trayectoria que recorrió por todos los puntos que pasó, o si primero fue a la tienda, o si primero fue a poner gasolina el auto, no vamos a tomar en cuenta, sino solamente el punto inicial y el punto final. Y esa será en sí la distancia que estaría recorriendo el desplazamiento. En el desplazamiento, chicos, no importa en sí la trayectoria, es independiente, solo se toma en cuenta el punto final y el punto inicial, nada más. Mientras que en la distancia que recorre, ahí sí se toma en cuenta los puntos por los que se movió, que se llama trayectoria. Sí, y se tomaría en cuenta todos los puntos por los que se fue moviendo la partícula. Y bien, con estas últimas definiciones estamos dando finalizada nuestra clase del día de hoy.